Mm. Te vengo a contar una pequeña historia. Una historia que lleva de trayecto 29 años. Y dice así. Érase una vez un niño que tenía todo en la vida. Juguetes, comida, ropa, amor por parte de sus padres, una gran familia y no le faltaba absolutamente nada. Era un niño muy feliz, un niño bastante activo, hiperactivo tendría que decir, que le gustaba explorar, abrir cosas, dañarlas, hacer muchos daños, por supuesto. La naturalidad de un niño de 5 años, preguntar de todo, explorar todo, investigar el mundo exterior. Un niño que le encantaba compartir sus juguetes de cierta manera peculiar, siendo egoísta al tiempo, porque quería protegerlos. Quería que todo aquello que le daban a él, que era su máximo tesoro, los demás lo vieran como tal, como un tesoro. Y por eso es que era muy precavido cuando en el fondo de su corazón sabía que le molestaba dárselo a los demás, pero el hecho de querer mostrarlo era sin duda como una de las formas más puras de amar a los demás. El niño fue creciendo y las dificultades de la vida van llegando como tsunamis de forma inesperada. Fue avanzando. Cuando tenía 9 años, este niño, una mañana, un lunes festivo, 28 de junio, a las 9 de la mañana, escucha mucho ruido a las afueras de su habitación. Así que este niño decide investigar qué ocurre. El niño se encuentra con una escena en la que su madre estaba en lágrimas, con sus manos en su rostro, y 2 hombres alrededor de ella, de pie, con chaqueta negra. El niño, al preguntar qué es lo que ocurre, se encuentra con las siguientes palabras: asesinaron a tu papá. El niño, impactado, entra en crisis, a llorar porque no sabía de qué otra forma reaccionar. Una noticia tan inesperada que a lo mejor muchas personas hubieran colapsado, hubieran desmayado. El niño entra en shock y durante los siguientes 10 años de su vida tuvo que lidiar con esta fuerte pérdida del único pilar masculino que tenía como ejemplo. El niño comienza a aislarse, pasan los años y los problemas solamente aumentan, van a gran escala. Desde dejar de ser aplicado en el colegio a volverse un niño problema, a hacerse expulsar. A los 13 años comienza a explorar otras nuevas formas de contrarrestar su depresión que no fue tratada a tiempo. Comienza primero fumando hojas de papel, pasa hacia el mundo del cigarrillo, del tabaco, empieza a explorar el alcohol y llega un punto en el que consume drogas. Un punto en el que empieza a introducirle a su cuerpo y empieza a ejecutar de forma a lo mejor un poco apresurada el no saber gestionar tantas malas emociones que tenía en su instante y se vuelve un drogadicto. Un drogadicto que empieza a hacerle daño a la sociedad, no solamente a su misma familia. Un drogadicto que empieza a robar, que empieza a pertenecer a pandillas y termina en la correccional con 16 años, tras unos celdas y barrotes de metal, se encuentra reflexionando el cómo carajos fue que llegué aquí. Estoy a punto de ser papá con 16 años, no tengo una vida por delante, escasamente me gradué del bachillerato, mi familia no cree en mí. Y el niño comienza, después de atravesar una serie de dificultades, a seguir pensando en suicidarse. 2 años de estar todo esto como maquinando en su mente y nunca haberlo podido ejecutar por miedo, porque no sabía qué más hacer y cómo acabar con su vida y con su sufrimiento. Ese niño que ahora es un preadolescente, un criminal en potencia, con esta forma de avanzar en la vida,
se encuentra en una encrucijada y conoce a su mentora espiritual, una mentora que le permitió abrir un poco su mente, sus ojos, su corazón, su alma. Y el gran cambio apenas empieza a emerger. La gran rehabilitación apenas empieza a tomar frutos. Y el niño conoce la actividad física y el entrenamiento como una forma para contrarrestar aquellas malas amistades, aquellas malas relaciones y aquellas malas decisiones que tomó en su momento. El niño empieza a ejercitarse con rabia, con enojo contra el mundo, diciendo a diestra y siniestra que todo lo que le ocurría no le tenía que pasar a él, y mucho menos él tenía por qué sufrir. Vino al mundo a disfrutar y no entendía el por qué la vida lo trataba tan mal. ¿Qué había cometido ese niño para que terminara en esa situación en serio tan triste? Ese niño que se convierte en joven sigue los caminos de su padre, que no había sido una super persona ejemplar para muchos, para otros eran casi que un dios, se idolatraba por sus grandes hazañas, y este niño se encuentra con la gran carrera militar, seguir los pasos de su padre, que había prestado servicio en el ejército y había sido parte de la policía. El niño se va al ejército. Este joven que empieza a construirse a sí mismo, entra en un mundo súper hostil, donde los insultos, donde el menosprecio es parte del día a día como forma y parte del entrenamiento. El niño lo disfruta porque no había entendido otra forma más de cómo era el amor para él. Sus padres, cada castigo que hacían era de forma física. Así que para él, el castigo físico, los gritos, los insultos y el menosprecio eran la forma de sentirse amado. El niño pasa un año prestando servicio, un año en serio esforzándose por ser mejor, resaltando por su gran capacidad e intelecto de memorizar cosas, de serle fiel al uniforme y tener en su mente un profundo sentido de lo que es el honor militar. El jamás desertar de una batalla y el nunca darse por vencido. Su padre ya no estaba, pero tenía que rendirle homenaje a esa tumba que tanto dolor le había causado no solamente a él, sino a su entorno cercano, a su madre y a sus hermanos, que por cierto, el único hijo varón entre 4 mujeres que lo rodeaban. Y es así como este niño, después de estar un año en el ejército, de entrenar súper fuerte, conoce las actividades físicas, pasó por fútbol, judo, natación, capoeira, hasta que dio con las barras, con la calistenia, con el entrenamiento callejero, o lo que muchos conocen como street workout. Ese niño, que había sido un preadolescente problema, ahora era un joven en potencia para la sociedad. Interesante hasta este momento todo lo que ha venido atravesando, y eso es que la forma más resumida que puedo aquí entregarte como esta pequeña historia, pero lo mejor no viene ahí. Cuando todo parecía ir en orden, el niño se va para el ejército a ser soldado profesional. Siendo papá a corta edad, no tenía nada más que hacer ni que aportarle al mundo, así que la salida fácil económicamente era servirle a la patria para que le dieran dinero por ello. Además, cómo no, sentirse amado, entrenando, ejercitándose, sudando y pasándola mal, porque era su forma de sentirse, nuevamente digo, amado, querido. El niño entrena, se vuelve soldado profesional y en un año ya estaba retirándose por una mujer, por una chica que 2 años más tarde, y por elección propia de esas decisiones y de una autoestima precaria, pésima, ese impulso a los 15, 16 años de quitarse la vida explota, y esa semilla que había sembrado emerge como un roble inmenso y parece que imponente, de forma que nadie lo va a poder detener. Este joven que había atravesado todas esas situaciones y con ese roble en su mente, un día se encuentra a raíz de esta ruptura amorosa a punto de tirarse de ese puente. Pleno octubre a noviembre, plenas 5 o 6 de la tarde, nadie alrededor que pudiera de pronto entrometerse o arruinar su momento de cumplir su cometido, acabar con su miseria. Toma la decisión de quitarse la vida. Pero
Una voz dentro de sí mismo empezó a hacerse repetitiva, fuerte. Ese niño, sin saber de dónde provenía, lo único que escuchaba es: si esto es lo que hace todo el mundo, ¿por qué voy a hacer lo mismo que ellos? Yo quiero ser diferente, quiero ser único. Así que antes de quitarme la vida, quiero una última prueba para mí. Y ese niño se repite tanto eso, sin saber de dónde viene, y dice: si fallo esta prueba, va a ser la clara visión y la representación y lo que necesito de confirmación para saber que no valgo para nada en la vida y merezco morir. Así que dice: mi gran reto, mi último gran reto, Dios, mundo, universo, Padre, quien sea que me esté escuchando, mientras miraba los carros pasar debajo de él en el puente, dice: me voy a parar de manos, y si lo consigo, este se convertirá en mi ritual que me recordará el que jamás voy a tirar la toalla, y sin importar qué, voy a luchar toda mi vida para que otras personas nunca vuelvan a pasar por eso. Entre susurros, conflictos internos, voces, miedo, músculos que no responden ante ese estímulo, pese a que había entrenado durante mucho tiempo, logra pararse de manos y, captado en video y grabado en un celular muy antiguo, logra sembrar una nueva semilla y erradicar por completo ese roble inmenso que lo había estado atormentando y que había tenido apenas frutos estos últimos años. Y cerca de 23 años, 24 años, ese niño había logrado atravesar y dar el primer paso, bueno, a lo mejor el segundo. El primero fue con su gran cambio al empezar a entrenar, y este segundo fue a nivel mental. Y el niño comienza a tener una rutina semanal. Todos los domingos empieza a irse, y todos los días festivos, a hacer este ritual de pararse de manos mirando al vacío, sin cuerdas, arneses ni nada otro que lo pudiera ayudar, y decir y repetirse: yo valgo para este mundo, y lo que he logrado aquí en Los Puentes lo voy a llegar al resto que me esté escuchando. Y es así como esta pequeña rutina se convierte en una hazaña histórica para él mismo. Atraído por los héroes, los superhéroes de las grandes historias, tanto de cómics, de películas, de caricaturas, el niño comienza su propio viaje y empieza a avanzar y empieza a convertirse no solamente de ejemplo para su misma familia, quien años atrás no confiaba en él y no le daba ni siquiera un voto de confianza, y empieza a ser la peca o la oveja negra del resto del mundo, porque cuando los demás se enteran lo que hace, empiezan a juzgarlo, a criticarlo y a decirle que solamente es un loco, un suicida. El niño, nuevamente, que por fortuna había generado cierta defensa y cierta coraza en su exterior, solamente se repite a sí mismo: ¿qué más tengo que hacer para que el mundo reconozca, o por lo menos me diga que valgo y que puedo hacer algo de valor para el mundo? Esto solamente lo logra trabajar con mentores y personas a las cuales accede económicamente, pagando y empleando muchas horas de su tiempo, y por supuesto muchos errores, fracasos y golpes constantes. Y ese niño, que ahora ya es un hombre completo, llega, después de tanto estar pensando en sí mismo, a la determinación interna de: no necesito que el mundo me valide lo que soy. Creo en mí mismo y eso me basta y me es suficiente para saber que puedo cambiar la vida de las personas. No solamente monta su propio proyecto, las personas lo empiezan a ver, sus videos empiezan a ser más comunes y la gente empieza a reconocer entre unos semáforos, que había sido su trabajo durante mucho tiempo, un uniforme, un truco, una acrobacia, algo que empieza a diferenciar del resto. Y este niño, llamado Anderson Loaiza, tan solo está comenzando su gran viaje del héroe, siendo orador motivacional, un atleta profesional de calistenia, siendo una persona sencilla, humilde, que ha emergido de las drogas, las pandillas, la correccional,
la calle, el vivir del día a día con monedas y empieza a ser inspiración para el resto del mundo. Ese niño que hoy en día estás viendo aquí presente en pantalla, te quiere decir, mi historia apenas comienza, pero jamás voy a olvidar cuál ha sido ese proceso y de dónde vengo. Y tú tampoco deberías menospreciar todos los logros, fallos, errores, aciertos o lo que sea que tenga la tuya, porque nadie va a venir a darte una palmadita en la espalda, a decirte lo que has hecho bien o has hecho mal. O bueno, normalmente nos reclaman lo que hemos hecho mal. Y si te dicen lo que has hecho bien, no nos funciona como quisiéramos, porque esa autoestima solamente emerge cuando nosotros mismos nos la creemos. Así que, parcerito, esta es mi historia. Me gustaría conocer aquí abajo cuál es la tuya y que juntos podamos seguir inspirando a millones de personas. Nos vemos.